Empiezo el programa de hoy con una sensación difícil de describir. Hay momentos en los que uno se sienta delante de la cámara y sabe que lo que está a punto de contar no es solo una noticia, sino el reflejo de un clima social, de un país que está redefiniendo sus fronteras culturales y políticas. Hoy abrimos el debate sobre inmigración ilegal y control de fronteras, pero no como una simple sucesión de datos, cifras y declaraciones institucionales, sino entrando en la profundidad narrativa y emocional que el tema exige. Y sí, lo vamos a hacer poniendo el foco en uno de los protagonistas más polémicos y discutidos del actual escenario político español, Santiago Abascal. No importa si estás de acuerdo o no con sus planteamientos, lo que es indiscutible es que cada vez que este hombre toma el micrófono, el país se polariza, la calle se enciende y las palabras se convierten en titulares antes de que lleguen a la portada de los periódicos. Pero, ¿qué hay realmente detrás de la postura de Abascal? ¿Dónde termina el discurso electoral y empieza la convicción personal? Hoy no te prometo respuestas fáciles ni ideas preconcebidas, sino preguntas incómodas, contexto, emociones y sobre todo el compromiso de analizar sin filtros la figura de un político que ha hecho de la inmigración ilegal y el control de fronteras su bandera. Recuerdo la primera vez que le entrevisté. Era una tarde plomiza en Madrid, de esas en las que el tráfico y la tensión política compiten por ver quién gana la batalla del caos. Él llegó serio, escoltado por dos colaboradores que no apartaban la mirada de la puerta. Se sentó, cruzó los brazos y antes de que la cámara empezara a grabar, me preguntó si pensaba sacar el tema migratorio en la conversación. Le dije que sí, que la realidad no se esconde, se afronta. Y ahí, con una sonrisa tensa, inició lo que después se ha convertido en el mantra de su carrera. España no puede seguir siendo el país donde todo el que entra para quedarse, sin control, sin reglas, sin respeto a nuestra soberanía. En ese instante comprendí dos cosas. La primera, que para él la inmigración es un asunto personal, casi visceral, teñido de las experiencias familiares, de la memoria de una España rural amenazada, según él, por cambios que no controla. Y la segunda, que parte del país se identifica con ese miedo, con ese relato de peligro constante que, a fuerza de repetirse, termina calando hondo, anidando en la conversación de sobremesa, en las discusiones del bar, en las miradas de desconfianza en el metro. Y es que cada vez que Abascal habla de inmigración, la sala se divide. De un lado, sus seguidores, que ven en él al defensor de una España segura, firme y sin complejos. Del otro, quienes no pueden soportar lo que consideran un discurso de odio, discriminación y nostalgia de tiempos menos inclusivos. Pero si algo he aprendido tras años en televisión es que para entender el fenómeno hay que escuchar ambos lados, incluso si nos incomoda, incluso si nos lleva a ver matices que preferiríamos ignorar. La postura de Abascal no nació de la noche a la mañana, es el producto de una evolución política y social. Recuerdo cómo en sus primeras apariciones públicas apenas mencionaba el tema, eclipsado por otras batallas, la unidad de España, la lucha contra el independentismo catalán, la recuperación de valores tradicionales. Pero bastó una legislatura plagada de llegadas masivas a las costas andaluzas, de imágenes de barcazas a la deriva en el Mediterráneo, de batallas mediáticas sobre las ayudas sociales, para que surgiera un nuevo eje en el debate público, el control de fronteras. Aquí no hay término medio. Para Abascal, la inmigración ilegal no es solo un desafío administrativo, sino una amenaza directa al modo de vida español. Lo repite sin cesar: o recuperamos el control de nuestras fronteras o nos convertimos en invitados en nuestra propia casa. En su boca, la palabra frontera adquiere un peso casi sagrado, una línea que, si se cruza, desencadena todos los males sociales: inseguridad, desempleo, colapso de los servicios públicos, pérdida de identidad. He escuchado ese discurso en mítines donde el fervor lo invade todo, donde cada frase se recibe como una consigna, y también en entrevistas más íntimas, donde el tono baja, pero la convicción permanece. Abascal no se anda con rodeos, pide muros más efectivos que los acuerdos internacionales, exige la deportación inmediata de quienes entran sin papeles, propone recuperar las llamadas expulsiones en caliente y reforzar los cuerpos y fuerzas de seguridad en las fronteras del sur, en Ceuta y Melilla, como si de una fortaleza asediada se tratara. Muchos le critican por simplificar, por ignorar los matices, por convertir a los migrantes en un enemigo abstracto, y sin embargo ahí está, creciendo en cada elección, arrastrando consigo a quienes sienten
que la globalización y la inmigración han ido demasiado lejos, que el Estado ha perdido el control y que solo él tiene la firmeza suficiente para devolver el timón a manos españolas. Pero hablar de Abascal es también hablar de contradicciones, porque aunque aboga por el cierre total, sabe que una economía como la española depende en parte de la mano de obra extranjera, de los jornaleros en los campos de Almería y Huelva, de los cuidadores y camareros que sostienen el turismo en temporada alta. Cuando le pregunto sobre esto, su respuesta es tajante: no estamos contra la inmigración en sí, sino contra la ilegal. Queremos orden, selección, integración real, no invasión. Y en ese momento redefine el debate, lo ajusta al marco que más le conviene, donde los buenos son los que cumplen con la ley y traen valor añadido, y los malos son los que cruzan a nado, los que saltan vallas, los que, según él, traen delincuencia y pobreza. Esta narrativa tiene éxito por una razón muy clara: apela a la seguridad, a la pertenencia, al miedo al cambio descontrolado, lo que en otros países europeos se tradujo en nuevas fuerzas políticas. En España encuentra eco en su figura y en la de Vox, un partido que, guste más o menos, ha logrado poner sobre la mesa temas que antes se evitaban por incómodos. Recuerdo una noche viviendo en Algeciras, fui testigo de una llegada inesperada de una patera. Las luces del puerto se encendieron de repente. Los voluntarios de Cruz Roja corrieron a recibir a un grupo de jóvenes exhaustos, empapados, algunos con ojos llenos de esperanza y otros de miedo. Al día siguiente, la noticia era la de siempre: alarma, denuncias de desbordamiento, promesas políticas de endurecer el control, y entre los comentarios del vecindario las voces se mezclaban. No pueden entrar así, pero tampoco podemos dejarles morir. Esa es la tensión permanente en España, en Europa, entre el deber moral y el instinto de protección. Y ahí es donde Abascal encuentra su territorio natural. Aprovecha ese vacío de certezas, ese enfrentamiento entre corazón y razón, para presentar sus propuestas con una firmeza inquebrantable. Si los gobiernos europeos no son capaces de proteger a sus ciudadanos, alguien tendrá que hacerlo, suele decir. No son palabras vacías. Tras ellas hay proyectos legislativos, votaciones en el Congreso, acciones en ayuntamientos donde Vox tiene representación, quiere más patrullas, más controles, menos burocracia para devolver a quienes entran sin papeles. Todo muy concreto, muy visual, muy eficaz para la movilización política en tiempos de incertidumbre. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme si toda esa contundencia resiste la prueba del tiempo. Hablo con compañeros reporteros en Ceuta, con agentes de la Guardia Civil, con vecinos de barrios donde la inmigración es mucho más que un debate abstracto. Algunos confiesan que se sienten más seguros con propuestas como la de Abascal. Otros, en cambio, temen el efecto contrario: marginación, tensión social, la eterna búsqueda de un chivo expiatorio que pague por la frustración acumulada tras crisis económicas y recortes sociales. El discurso de Abascal no es una simple proclama, es estrategia, es intuición política. Sabe leer el ambiente, ajustar el tono según el contexto. En un plató de televisión elige la palabra invasión. En una charla con agricultores afectados habla de competencia desleal. En mítines usa datos, cifras, imágenes impactantes, pero rara vez pone el foco en las historias personales, en las trayectorias individuales de quienes llegan buscando refugio o una vida mejor. Para él, el relato se construye en colectivo: defender la frontera, proteger la nación, pero ¿es tan sencillo como Abascal lo plantea? Tengo dudas. A veces pienso en los rostros que vi en puestos fronterizos, jóvenes sin nada que perder, familias enteras huyendo de la guerra o de la miseria, viviendo en carpas improvisadas con la esperanza de un futuro dignificante. Y a la vez veo barrios donde la integración ha fallado, donde la convivencia se rompe porque las instituciones llegan tarde o simplemente no llegan. La posición de Abascal brilla en esos lugares donde la administración ha dejado huecos que nadie ha sabido llenar. ¿Quién protege al pequeño comerciante que, tras años levantando su negocio, ahora siente que no puede competir con la mano de obra irregular? ¿Quién responde a los padres que ven cambiar la escuela pública barrio a barrio y sienten miedo porque la diferencia, en vez de enriquecer la convivencia, genera desconfianza? Ahí, el discurso de Abascal se convierte en consigna, en referente, en respuesta fácil a problemas complejos. Esa facilidad para ofrecer soluciones contundentes, aunque simples, es su gran baza mediática. Recuerdo una tertulia donde, ante una pregunta incómoda sobre el racismo, giró la conversación. No es cuestión de raza, es cuestión de ley.
quien respeta la ley es español de pleno derecho. Quien no, debe marcharse. La claridad de la frase tenía fuerza de titular. Los apoyos se multiplicaron en las redes, los detractores también. El país volvió a dividirse por una frase, por un enfoque, por una forma de entender la ciudadanía. Frente a la cámara, Abascal siempre mantiene la calma. No eleva la voz, no responde con insultos a los rivales que le acusan de xenófobo. Prefiere responder con datos, con comparaciones internacionales, con argumentos de seguridad o de protección nacional. Ante las acusaciones de fomentar el odio, insiste en que su objetivo no es atacar a los inmigrantes, sino defender el derecho de los españoles a decidir quién puede formar parte de su comunidad. En más de una ocasión me he preguntado a quién convence realmente este discurso. Me reúno con jóvenes en institutos de la periferia y la respuesta es siempre variada. Hay quienes repiten los eslóganes de Vox con convicción, inspirados por la defensa acérrima de la identidad nacional. Otros, en cambio, rechazan de plano lo que consideran una cortina de humo para no hablar de los problemas reales: paro juvenil, precariedad, falta de inversión educativa. En el fondo, la inmigración se convierte en el campo de batalla simbólico donde se proyectan todos los miedos y esperanzas del presente. En una reciente manifestación en Madrid vi pancartas de todo tipo, desde las que pedían expulsiones inmediatas hasta otras que clamaban por una Europa solidaria y sin muros. El aire era eléctrico, cada consigna un disparo directo a la conciencia nacional. Algunos manifestantes gritaban con rabia, otros con una tristeza serena, como si supieran que el debate va mucho más allá de las manifestaciones, de las leyes, de los gobiernos de turno. En ese escenario, Abascal ha demostrado una habilidad indiscutible para llenar plazas, para captar la atención de los desencantados, para erigirse en portavoz de quienes temen perder sus raíces. Recorro los comentarios en las redes sociales tras cada intervención suya y observo una mezcla de admiración y odio, de apoyo incondicional y de rechazo visceral. Más allá de las cifras, lo cierto es que su figura provoca una reacción inmediata, imposible de ignorar. A veces me detengo a pensar en el origen de esta polarización. No es casual ni exclusiva de España. Es el resultado de años de debates mal resueltos, de políticas migratorias zigzagueantes, de promesas incumplidas tanto en la izquierda como en la derecha. Abascal se aprovecha de ese desgaste, de la falta de respuestas concluyentes y lo convierte en un ariete político. España tiene que dejar de ser el patio trasero de Europa, repite cada vez que la Unión Europea le pide cumplir con cuotas de acogida. Pero la realidad, como siempre, es mucho más compleja que cualquier proclama partidista. Los datos sobre delincuencia entre inmigrantes son contradictorios. Las estadísticas varían según la fuente y el año. No hay un consenso y eso resulta terreno fértil para el miedo y la manipulación. Veo cómo los informativos repiten cifras sin matizar, titulares alarmistas que siembran sospechas y dividen barrios, hasta las familias. A pesar de ese entorno de crispación, algunos ayuntamientos han logrado proyectos de integración exitosos, con colaboración entre ciudadanos y recién llegados, pero este tipo de logros rara vez aparecen en los discursos de Vox. Lo positivo vende poco cuando lo que se busca es movilizar desde la urgencia. Abascal lo sabe y apuesta siempre por lo urgente, por lo que aprieta el botón emocional del espectador frente a la pantalla. He recorrido centros de acogida y he entrevistado tanto a funcionarios como a migrantes recién llegados. La mayoría confiesa una mezcla de miedo y esperanza. Nos tratan como si fuéramos culpables antes de demostrar nada, me decía un joven marroquí en un centro de Melilla. Al preguntarle por Abascal, su reacción fue un silencio largo y una mirada tensa. Él nunca ha hablado con nosotros, susurró finalmente. Esa es probablemente una de las principales críticas a su postura, el desconocimiento de las realidades individuales escondidas detrás de la etiqueta colectiva inmigrante ilegal. Mientras tanto, en los platós televisivos, Abascal sigue lanzando advertencias. España tiene derecho a defender sus fronteras como cualquier nación soberana, afirma. Los aplausos en el estudio se mezclan con insultos en las redes, pero en la calle el ambiente es distinto. En barrios con alta presencia inmigrante, la opinión se fragmenta. Algunos residentes exigen más vigilancia, otros piden programas de integración más sólidos. Pocos sienten que el gobierno central les escuche de verdad. Hay un elemento que distingue a Abascal de otros líderes, su capacidad de hacer que temas abstractos
asuntos, como el control de fronteras, se conviertan en cuestiones de barrio, de vida cotidiana. Para él, la política migratoria no es un asunto de tratados internacionales, sino de la seguridad en la puerta del colegio, del futuro de los hijos, de la paz en el vecindario. Sin embargo, no todo es blanco o negro. He hablado con concejales de Vox en ciudades medianas y con trabajadores sociales que intentan tender puentes en situaciones de máxima crispación. A veces, la política queda a un lado y emerge la humanidad. Recuerdo la historia de una voluntaria española que, tras escuchar un mitin de Abascal, decidió visitar un centro de inmigrantes. Quise entender de verdad qué sienten, me contó. Salió de allí con una idea firme. No necesitamos más miedo, sino más diálogo y soluciones reales. Pero la televisión, la radio, las redes sociales, todo empuja hacia la urgencia, hacia el titular fácil. Abascal lo sabe y juega con esa dinámica. Cada crisis, cada conflicto en la valla de Ceuta, cada noticia sobre delitos cometidos por extranjeros se convierte en argumento para endurecer aún más su discurso. Nuestros abuelos defendieron esta tierra y no vamos a entregarla sin luchar, repite en cada acto. Esa épica resuena en quienes ven la inmigración ilegal como una amenaza a lo que consideran su modo de vida. Pero como periodista siento la obligación de matizar, de recordar que la historia siempre es más compleja de lo que sugieren las proclamas. Las causas de los flujos migratorios, las condiciones en los países de origen, la colaboración internacional, rara vez tienen cabida en el discurso de Abascal. Y sin embargo, ahí están, formando el sustrato oculto del problema. Me gustaría pensar que todo debate público merece más profundidad, más pausas para la reflexión. Pero la crispación política rara vez lo permite. En los debates parlamentarios, Abascal utiliza los silencios como armas. Sus pausas, sus miradas al rival, tienen la potencia de quien domina el escenario. Cuando habla de fronteras, de seguridad, se apropia del lenguaje de la urgencia, del ahora o nunca. Muchos le siguen porque sienten que, en medio del best, al menos alguien pone palabras a sus inquietudes. Una mañana hablé con un guardia civil destinado desde hace años en la frontera sur. Aquí no hay soluciones sencillas, me confesó. Vemos tragedias humanas cada día. La ley nunca alcanza a Mians todos los matices. Le pregunté por Vox y la respuesta fue una mezcla de resignación y comprensión. A veces necesitamos firmeza, pero sobre todo necesitamos recursos y humanidad. Esa es la frontera real, no la de los mapas, sino la que cruza el corazón de quienes viven la inmigración en primera línea. La postura de Abascal representa una parte del país, la más desconfiada, la más exigente en seguridad. Pero hay otra España, igual de legítima, que pide empatía y soluciones compartidas. Y aunque parezcan irreconciliables, ambas conviven no solo en las instituciones, sino en las plazas y en las casas de cualquier ciudad. En uno de los informativos más vistos del país, tuve ocasión de moderar un debate entre Abascal y un activista por los derechos de los refugiados. La tensión podía cortarse con cuchillo. Cada uno expuso sus argumentos, pero lo que más me impresionó fue el silencio posterior cuando las cámaras se apagaron. Abascal se quedó reflexionando unos segundos antes de marcharse. No es odio, es cansancio, musitó. No sé si buscaba justificación o si era por un momento sincero, pero ese cansancio es real y recorre parte de la sociedad española. En la pausa del estudio, el activista me confesó: nos hemos acostumbrado a discutir, no a resolver, y creo que en ese círculo vicioso reside buena parte del problema, mientras unos y otros repiten consignas